Durante años, el diezmo no fue una conversación abierta, sino una regla que se transmitía casi en silencio, como algo que no necesitaba explicación. Se aprendía desde joven que dar no era una elección, sino una obligación disfrazada de fe, y que cuestionarla era peligroso, casi irrespetuoso. Nadie explicaba con claridad de dónde venía esa práctica, ni por qué debía mantenerse intacta en un mundo completamente distinto al que la vio nacer. Simplemente se repetía, ansé, obedecía, se asumía que así era, y así debía seguir siendo. Con el tiempo, esa idea se fue metiendo en la conciencia colectiva. Ansí das, estás bien con Dios. Si no das, algo anda mal. Aunque nadie supiera explicar exactamente qué, no era una amenaza directa, pero se sentía como tal. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tarde o temprano, decían, la falta de fidelidad tendría consecuencias. Y así, el diezmo dejó de ser una práctica religiosa para convertirse en una especie de seguro espiritual, una forma de protegerse contra lo desconocido, contra la escasez, contra la culpa. Esa lógica simple se volvió poderosa. La fe empezó a medirse en porcentajes y la relación con Dios en constancia de pago. No hacía falta decirlo desde el púlpito, porque ya estaba instalado en la mente de la gente. Quien prosperaba era visto como fiel, quien sufría como alguien que tal vez había fallado en algo. La pregunta nunca era si el sistema era justo, sino si la persona había cumplido. Y así, el problema siempre recaía en el individuo, nunca en la idea misma. Pero cuando se toma la Biblia y se lee sin el filtro de esas enseñanzas repetidas, algo empieza a incomodar. El diezmo, tal como aparece en las Escrituras, no nace como una ley espiritual universal, aplicable a todos los tiempos y culturas. Nace en un contexto agrícola, en una sociedad específica, bajo reglas tribales muy concretas. No era dinero, no eran salarios modernos, no eran cuentas bancarias. Era alimento, cosecha, ganado, productos de la tierra que servían para sostener a una tribu que no podía poseer tierras propias. Ese detalle se pierde casi siempre. También se pierde el hecho de que no todos participaban de ese sistema, solo quienes producían en la tierra de Israel. Los pescadores no diezmaban, los comerciantes no diezmaban, los artesanos no diezmaban, los extranjeros tampoco. El diezmo no era una prueba de fe personal, sino una estructura social destinada a cubrir una necesidad específica en un tiempo específico, nada más. Cuando ese contexto desaparece y solo queda el porcentaje, el sentido cambia por completo. Lo que era ayuda se transforma en exigencia. Lo que era contextual se vuelve eterno, y lo que era colectivo se vuelve una carga individual. A partir de ahí, el discurso se vuelve cada vez más simple y más efectivo. Dios pide, Dios exige, Dios bendice al que cumple. Pero esa imagen de Dios empieza a parecerse más a un cobrador que a un padre. Ahí comienza la verdadera confusión, porque la fe deja de nacer del amor y empieza a nacer del temor. El dar ya no surge de la generosidad, sino del miedo a quedar fuera, a perder protección, a romper algo invisible pero supuestamente real. Y sin que muchos lo noten, la conciencia se acomoda a vivir así, intentando cumplir, intentando no fallar, intentando no arriesgarse a preguntar demasiado. Y sin embargo, la Biblia nunca presenta la relación con Dios como una relación basada en cuotas. Esa idea apareció después, cuando el miedo resultó ser una herramienta más poderosa que la verdad. Cuando avanzas un poco más en la lectura honesta de la Biblia, sin el ruido de los púlpitos modernos, empiezas a notar que el mensaje central nunca giró alrededor del dinero, giró alrededor del corazón, de la justicia, de la relación entre personas reales enfrentando problemas reales. El diezmo aparece, sí, pero siempre como parte de un sistema específico, nunca como la base de la salvación, ni como una condición para el favor divino. Aún así, con el paso del tiempo, ese matiz se fue perdiendo, y lo que quedó fue una idea rígida, fácil de repetir y difícil de cuestionar. El problema no fue solo teológico, fue psicológico. Cuando se enseña que la bendición depende del dar, automáticamente la escasez se convierte en sospecha. Si alguien prospera, se asume fidelidad. Si alguien sufre, se intuye falla espiritual. No hay espacio para la realidad, para la injusticia, para el azar de la vida humana. Todo se reduce a una sola explicación cómoda. Algo hiciste mal, algo no pagaste, algo no cumpliste. Y así, la fe deja de consolar y empieza a vigilar. Jesús entra en ese escenario y lo confronta sin rodeos. No construye un sistema nuevo basado en porcentajes, ni refuerza el antiguo como una ley eterna. Más bien, lo contrario. Cuando menciona el diezmo,
Lo hace para señalar la hipocresía de quienes cumplen rituales mínimos, mientras ignoran la misericordia, la compasión y la verdad. No los celebra, no los pone como ejemplo, los expone como personas que saben cumplir reglas, pero han perdido el sentido de lo esencial. Eso debería llamar la atención, porque si el diezmo fuera un mandamiento central, Jesús lo habría dejado claro, lo habría reforzado, habría advertido sobre las consecuencias de no cumplirlo. Pero no lo hace. En lugar de eso, habla de dar sin ser vistos, de no hacer del dar un espectáculo, de no convertir la generosidad en una herramienta de prestigio o control. Su enfoque no está en cuánto das, sino en por qué das. Pablo sigue la misma línea. Sus cartas nunca establecen un porcentaje fijo ni una obligación universal. No condiciona la bendición al dinero, ni amenaza con castigos espirituales. Dice algo completamente diferente y profundamente incómodo para cualquier estructura rígida. Cada uno debe dar como haya decidido en su corazón, no por obligación, no por presión, no por tristeza, porque cuando el dar nace de la presión, deja de ser un acto espiritual y se convierte en una carga. Pero ese mensaje no es fácil de sostener en un sistema que necesita estabilidad financiera constante. Es mucho más sencillo predicar leyes claras que relaciones complejas. Es más fácil hablar de reglas que de discernimiento. Y así, poco a poco, el miedo empieza a llenar los espacios que la fe debería ocupar. Se crean frases repetidas, promesas vagas y advertencias implícitas. Nada directo, nada comprobable, pero todo muy efectivo. Con el tiempo, la gente ya no da por amor al prójimo, sino para evitar la culpa. No da porque ve una necesidad, sino porque teme una consecuencia. El acto pierde sentido, pero conserva una apariencia de obediencia, y esa apariencia es suficiente para que el sistema siga funcionando. Incluso cuando el mensaje original quedó enterrado bajo capas de costumbre y temor. Lo más inquietante es que muchas personas nunca se detienen a leer por sí mismas. Confían en lo que se les dijo porque siempre se les dijo así. Y cuestionar se siente peligroso, no por argumentos sólidos, sino porque se aprendió que dudar es desobedecer. Así, el miedo se vuelve tradición, y la tradición se vuelve ley no escrita. Y cuando una práctica se sostiene más por miedo que por verdad, siempre termina alejando a las personas de aquello que pretendía acercarlas. A esa altura, el problema ya no es el diezmo en sí, sino lo que se construyó alrededor de él, porque cuando una práctica deja de ser explicada y pasa a ser defendida a toda costa, algo se rompe. El foco ya no está en servir, sino en sostener estructuras. Ya no está en el prójimo, sino en el sistema. Y cualquier pregunta se percibe como amenaza, no como búsqueda honesta de verdad. Por eso historias como la de Ananías y Zafira suelen contarse de forma parcial. Se usan como advertencia, como ejemplo de castigo divino por no dar lo suficiente, cuando en realidad el problema nunca fue la cantidad. Ellos no fueron condenados por retener dinero, sino por mentir, por aparentar una espiritualidad que no vivían. El texto es claro, pero la interpretación popular lo vuelve herramienta de miedo, porque sirve más decir Dios castiga al que no da, que decir Dios confronta la hipocresía. Eso mismo ocurre una y otra vez con textos sacados de contexto, versículos aislados convertidos en consignas, promesas antiguas transformadas en contratos modernos. Y así, poco a poco, se construye una imagen de Dios que exige más de lo que acompaña, que observa más de lo que ama, que cobra más de lo que cuida. Esa imagen no nace de la Biblia completa, nace de una lectura fragmentada. Los profetas, de hecho, fueron implacables con este tipo de religión. Denunciaron cultos llenos de ofrendas mientras existía injusticia. Rechazaron ceremonias impecables cuando había opresión. Para ellos, dar sin justicia era ruido, no adoración. Pero ese mensaje resulta incómodo, porque traslada la atención del bolsillo al comportamiento, del rito a la ética. Cuando se ignora eso, el dar pierde su propósito original. Ya no es respuesta a una necesidad real, sino cumplimiento de una norma. Ya no es expresión de amor, sino mecanismo de defensa espiritual. Y así, muchas personas viven con una sensación constante de deuda, como si nunca fuera suficiente, como si siempre faltara algo por pagar. Esa carga silenciosa pesa más de lo que parece, genera ansiedad, produce culpa, alimenta la idea de que Dios está decepcionado, observando errores, esperando fallas, y una fe vivida desde ahí deja de ser descanso para convertirse en vigilancia permanente. Pero la gracia
no funciona bajo esa lógica. La gracia no se administra por porcentaje, no se condiciona, no se suspende por olvido o cansancio. Cuando esa verdad empieza a abrirse paso, algo cambia profundamente. El dar deja de ser automático y se vuelve consciente. Ya no se trata de cumplir, sino de responder al deber al otro, de reconocer una necesidad concreta y actuar desde ahí. Esa forma de dar es menos controlable, menos predecible, pero más humana. Tal vez por eso no se predica tanto, porque no garantiza ingresos, porque exige discernimiento, porque confía en la conciencia de las personas en lugar de gobernarla. Y cuando se permite eso, el miedo ya no tiene el mismo poder. Cuestionar estas cosas no destruye la fe, al contrario, la limpia, la devuelve a un lugar más honesto, más frágil quizá, pero también más real. Una fe que no necesita amenazas para sostenerse, ni porcentajes para sentirse segura. Y cuando la fe se libera del miedo, empieza a parecerse mucho más a aquello que Jesús enseñó. Cuando llegas hasta aquí, ya no es posible volver a mirar el tema del diezmo de la misma manera. No porque alguien te haya convencido con un argumento brillante, sino porque algo interno empezó a acomodarse. Las piezas se encajan distinto. Dejas de escuchar solo lo que siempre se dijo y empiezas a leer con más calma, sin prisa, sin miedo a llegar a conclusiones incómodas, y eso tiene un costo porque una fe sin miedo ya no se controla fácilmente. Una persona que entiende el contexto ya no se deja presionar con frases vacías ni promesas condicionadas. Empieza a notar que la relación con Dios nunca fue presentada como un intercambio económico, sino como un camino de transformación personal que se expresa en amor hacia otros. La pregunta entonces cambia por completo. Ya no es ¿estoy dando lo suficiente?, sino ¿estoy siendo justo? Ya no es ¿cumplo con el porcentaje?, sino ¿estoy respondiendo a la necesidad que veo? Ese cambio parece simple, pero lo altera todo, porque devuelve la responsabilidad a la conciencia y no al miedo. Dar deja de ser una carga cuando se entiende así. Se vuelve libre, se vuelve humano, se vuelve silencioso. No necesita aplauso ni vigilancia, no necesita garantías futuras. Es una respuesta, no una inversión. Quizá por eso tantas personas sienten alivio cuando descubren que Dios no estaba esperando un depósito para escucharlas, que no llevaba un registro de errores financieros, que no condicionaba su cuidado a una constancia mensual. Esa imagen de Dios, la que amenaza y cobra, no resiste una lectura completa y honesta del mensaje bíblico. Lo que sí resiste es la idea de un Dios que mira el corazón, que se preocupa por la justicia, que rechaza rituales vacíos y que nunca intercambió gracia por dinero. Esa idea desarma el miedo, pero fortalece la responsabilidad, porque sin reglas rígidas ya no hay excusas fáciles. Toca mirar al otro, reconocer el dolor ajeno, actuar de manera concreta, elegir ayudar. El diezmo, entendido como obligación espiritual universal, nunca fue el centro del mensaje. Convertirlo en eso fue una decisión humana, útil, práctica y funcional, pero no necesariamente fiel al texto. Y entender eso no te hace menos creyente, te hace más honesto. Tal vez por eso esta conversación incomoda tanto, porque no ataca instituciones, sino conciencias. No acusa personas, sino ideas. Y cuando una idea se sostiene más por costumbre que por verdad, tarde o temprano empieza a resquebrajarse. Si después de escuchar todo esto, decides seguir dando, hazlo con libertad, sin miedo, sin culpa, sin pensar que estás comprando algo invisible. Hazlo porque ves una necesidad real y quieres responder. Esa forma de dar, aunque no sea tan celebrada, es la que más se parece al espíritu del mensaje original. El diezmo no te salvó, nunca fue diseñado para hacerlo. Lo que transforma es la verdad vivida con coherencia. Y esa verdad no necesita sobres, necesita conciencia. Ahí termina el miedo y comienza una fe más libre.